Ya, ahora sí. Entonces, chiquillos, bienvenidos. Recuerden que mi nombre es Nicole González y soy la profesora de física. En este caso estamos en la clase de física para segundos medios, ¿ya? Entonces, a partir de esto, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y en este caso, la clase trata sobre cuáles son las fuerzas que existen en nuestro entorno, ¿ya? Recordemos que en este caso estamos viendo una nueva unidad, que es la unidad número 3. Entonces, chiquillos, antes de comenzar, recuerden que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, mi correo electrónico es ngonzalez@cmch.maristas.cl. Lo voy a anotar de todas maneras en el chat para que ustedes lo tengan. Yo creo que ya todos lo tienen a estas alturas, pero no está de más volver a recordarlo. Recuerden que las clases se suben a YouTube. He tenido problemas para que las suban a la plataforma, así que apenas estén, se las voy a hacer llegar a los correos, ya los links con las dos clases, que es esta y la anterior. Entonces, chiquillos, volviendo a la clase, esta es la clase número 2, recuerden, díganme. Yo la clase pasada, por ser bien curiosa, ¿Ya? ya pasé las fuerzas del entorno, o sea, ya las leí y siento que estoy más Pero súper adelantada. bien, pues. Está bien adelantarse, súper bien, así usted puede reconocer un poco más y puede comentar más allá en la clase. Así que ojalá todos hicieran eso, poder leer quizás un poquito más allá. Les voy a dar quizás las páginas que vamos a trabajar la clase anterior para que en este caso como la compañera podamos adelantar un poco y pueda hacer un poco más fluida la clase. ¿Ya? Así Le, que lle- la felicito. le llegó los apuntes de que le envié a su correo. Creo que no. ¿Cuál es tu nombre? Aileen Morales Alarcón. Sí, parece que sí. Los voy a revisar y te aviso después, por correo. ¿Ya? Ya, Ya, chiquillos, entonces, como estamos viendo la unidad número 3, esta tiene como nombre fuerza. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta unidad. El objetivo en este caso de esta clase va a ser reconocer las fuerzas que existen en nuestro entorno. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver la ruta de trabajo, es decir, qué vamos a hacer en esta clase y vamos entonces a recordar en primer lugar los conceptos vistos en la clase anterior. Luego vamos a ver cuáles son las características que presenta una fuerza de la página 153. Luego vamos a ver qué fuerzas existen en nuestro entorno, que las vamos a ver, que las que vamos a ver hoy día son fuerza peso, fuerza normal y fuerza restauradora. Hay más fuerzas, pero las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Profe, le tengo una duda. Dígame, lo escucho, no lo escucho. ¿Qué duda? ¿No? Bueno, cuando pueda hacer la pregunta y la hace, por ahora no lo puedo escuchar. No sé por qué. Entonces, chiquillos, luego de ver la clase de hoy, vamos a ver las conclusiones. La idea es que ustedes puedan responderme qué entendieron de la clase del día de hoy. Y luego vamos a ver el cuestionario Google, ya que la idea es que lo llenen en la misma clase para que después no tengan que llevarse trabajo extra en la casa. Entonces, recordando los conceptos vistos en la clase anterior, en primer lugar vimos que para que exista una fuerza se necesita la interacción de al menos dos cuerpos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede realizar fuerza si hay solo un cuerpo, ¿ya? Tiene que haber al menos dos, pueden ser más. ¿Alguien quiere decir algo? Porque la fuerza no sale de la nada, no se provoca, se tiene que provocar porque dos cuerpos colisionen. Muy bien, tiene que ver con eso, ¿cierto? Y en este caso vamos a ver que, como dice Jesús, si no me equivoco, Sí, ¿tú estabas hablando? Ya. Entonces, como bien dice Jesús, no es posible afirmar que algo o alguien tiene fuerza. Muy bien, tiene que ver con eso, ¿cierto? En este caso se va a necesitar la interacción de al menos dos cuerpos para yo poder tener una fuerza. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo fuerza ni algún objeto tiene fuerza, sino que a partir de esa interacción se va a generar la fuerza. También lo que vimos es que algunos efectos posibles de la fuerza, es decir, a partir de la fuerza y esta interacción, yo puedo determinar
que pueden pasar algunos efectos, como por ejemplo el cambio, el cambio en la forma, como habíamos visto, por ejemplo, si yo ejerzo fuerza en una plasticina, por ejemplo, o si ejerzo fuerza en un papel, ¿qué va a pasar? Es que se va a arrugar o va a cambiar, en este caso, la plasticina de su forma. No va a estar así como quizá de forma más como estirada, quizás. Si yo la aplasto entera, va a quedar como una pelota, va a quedar como una bola, por ejemplo, no sé, una pelota. Y además el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, si yo voy a empujar algo, ya no va a dejar, no, o sea, ya no va a estar estático, no va a estar en un lugar, sino que se va a mover. Además, al tamaño, entre comillas, de la fuerza se le denomina magnitud o módulo. Con tamaño me refiero a que yo puedo aplicar más o menos fuerza, ¿ya? Y además vimos que la fuerza se mide en newton, ¿ya? Si yo quiero calcular la fuerza, se va a medir a través de esta magnitud. Las páginas que vamos a trabajar el día de hoy son las 153, 154 y 155. Si alguien tiene el texto escolar a mano, la idea es que usted pueda trabajar con el texto escolar también por si no puede observar, por ejemplo, de manera muy clara la presentación. Entonces, lo primero que vamos a ver es, Taylor, no te preocupes, si no tiene el libro ahora, puede guiarse si es que ve bien la presentación. Si no, después lo puede estudiar después. Entonces, ¿qué características presenta una fuerza? ¿Ya? Esto lo hemos visto un poco en la clase anterior, pero vamos a agregar otros componentes. En este caso, las fuerzas van a presentar algunas diferencias, como podemos ver. Perdón si a veces como que me detengo un poco, pero es que me están pidiendo permiso para entrar a la presentación. No se preocupe. Gracias. Entonces, las fuerzas presentan diferencias, ya sea porque son grandes o pequeñas, ¿ya? O porque se aplican de una u otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, puede ser cierto, o sea, puedo hacer más o menos fuerza. A eso se refiere con que es más grande o más pequeña. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una pelea de gallos, es decir, con la mano, ¿cierto?, de cada uno, y hacer que una u otra gane, por así decirlo, esto va a depender de la fuerza. Quizás una persona o yo pueda aplicar más fuerza o menos fuerza, dependiendo, por ejemplo, si, no sé, yo que soy más grande estoy haciendo una con un niño más pequeño, obviamente no voy a utilizar tanta fuerza para que sea, entre comillas, un poco más justo la pelea, por así decirlo. Y que no se muera el niño. Claro, que no se le disloque el brazo. Profe, Dígame. perdón por interrumpirla, pero es que se me había quedado pegado y como que no la escuché mucho. Ya, entonces lo voy a volver a repetir, ¿ya? Por favor. Estamos viendo qué características tiene una fuerza o presenta una fuerza. En este caso, las fuerzas presentan diferencias porque unas pueden ser más grandes o más pequeñas. ¿A qué me refiero con eso? Es que puedo aplicar más o menos fuerza. Por ejemplo, el momento también de empujar, no sé, una caja, puedo hacerlo muy, muy fuerte o quizás despacio para que no se mueva tanto. Va a depender de quizás por qué yo quiero aplicar más o menos fuerza. O también porque se aplican de una u otra manera. Por ejemplo, yo puedo empujar en este caso una caja desde, como se ve ahí en la imagen, como de manera horizontal, o puedo quizás empujarla como en la punta. Ya va a depender como del punto donde yo voy a, en este caso, aplicar la fuerza. Puede ser bien a la orilla derecha, bien a la orilla izquierda, justo al medio, más abajo, más arriba. Con eso tiene que ver. Entonces, a partir de estas diferencias es que yo voy a poder caracterizarlas, ¿ya? Tal como se ve a continuación. Entonces, tenemos una imagen donde aparece un vector y dice el punto de aplicación, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere esto. Los efectos de una fuerza van a depender, entre otras cosas, es decir, no solamente de esto, y eso que les quede muy claro, los efectos de la fuerza entonces dependen, entre otras cosas, eso quiere decir que no solamente en eso, para que lo tengan bien presente, del lugar donde se aplique, ya, y eso es lo que yo les mencionaba, además de su orientación, si es, por ejemplo, empujando o tirando hacia atrás, o quizás más arriba, más abajo, y una forma de representar esto es mediante vectores, que es la flecha que pueden observar en amarillo. Entonces, teniendo en cuenta que yo puedo empujar o puedo tirar hacia atrás,
¿cierto? Y por lo cual se dice que las fuerzas tienen un carácter vectorial. Y en la imagen la fuerza es representada por un vector, por una flecha. Entonces, esta flecha lo que nos va a mostrar es el lugar donde se aplica y además la orientación, ya si es más hacia abajo, si es más hacia arriba, ya, y en este caso a eso se considera que es de carácter vectorial. Me faltó ahí, parece, sí, una imagen, por eso voy a proyectar el texto escolar, porque me faltó agregar una imagen ahí. Denme un segundito. Ya, les voy a proyectar entonces el texto escolar enseguida para que podamos ver la otra parte que debería estar ahí. Ya. Avísenme cuando puedan ver la proyección. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Sí, Ya. Entonces, en el texto escolar, ¿cierto? Esto es lo que habíamos visto recién, el punto de aplicación, que va a depender del lugar donde se aplique la orientación. Y podemos ver en la imagen de abajo una niña que está, en este caso, yendo hacia ella, está tirando una cuerda hacia la misma dirección en donde se encuentra. Entonces, con esto tiene que ver la orientación y el lugar donde se aplica. En este caso lo está aplicando un poco más abajo del centro, que ese sería el lugar donde se aplique, y la orientación en este caso es hacia atrás. No está empujándolo, sino que está tirándolo hacia atrás. Y en este caso tiene una forma así como diagonal, pero hacia arriba, ¿ya? Con esas profe, cosas, pero tengo una duda. ¿También importa la intención con la que se hace la fuerza? sí, o sea, decir si es más fuerte o más despacio, pero en este caso tiene que ver con lo que estamos analizando, que es los efectos de la fuerza, no la fuerza como tal, sino lo que va a producir hacer esta fuerza. No tiene que ver con que sea más despacio, o sea, más pequeño, más fuerte, sino que estamos viendo cuál es la forma de representar esta fuerza que no considera si es más o menos fuerte en la aplicación, sino que tiene que ver ¿Por cómo qué dirección? claro, cómo se representa en este caso a través de vectores o flechas esta aplicación de fuerza, que va a depender de dónde se aplique su orientación. Vale. Tenemos entonces la imagen de abajo, una joven, ¿cierto?, que está tirando con una cuerda hacia ella, y la orientación sería un poco diagonal, y la fuerza donde se aplica es que tenemos que en la caja un poco más abajo se está aplicando esta fuerza. Entonces, al comparar distintas fuerzas, como bien decía, no sé quién fue, parece que Jesús, aquí ya tiene que ver Sí. con la comparación, ¿ya? Porque antes estábamos viendo los efectos de la fuerza, por aquí, si estamos comparando estas fuerzas, pueden ser más grandes o más pequeñas. Y a este tamaño de la fuerza se le va a denominar magnitud o módulo. Esto está representado por la longitud del vector, es decir, si es más grande o más pequeño este vector. Va a depender de la distancia donde yo estoy haciendo esta fuerza. En este caso, ¿cierto?, la longitud del cordel, de la cuerda. Y esto, perdón, no tiene que ver con eso, es el tamaño, es decir, si es más grande o más pequeña. Ya, si yo estoy usando más o menos fuerza, eso se le denomina módulo magnitud. Y esto se representa a través de Newton. Por ejemplo, yo puedo aplicar más fuerza y, por hacer un ejemplo, estoy utilizando una fuerza de 20 newton. ¿Cómo se calcula eso? Un newton va a ser igual a los kilogramos por la masa partido por segundos al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si algo masa 30 kilos por la masa, que aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre masa y entre peso, ¿ya? Y eso va a estar dividido por los segundos, es decir, cuánto yo me demoro en hacer esta fuerza al cuadrado. Entonces vamos a ver el video. Denme un segundito para dejar de proyectar el... Ya, entonces vamos a ver el video. Les proyecto enseguida. Y aquí es importante porque recordemos que
para yo poder calcular una fuerza, voy a necesitar, ¿cierto? La masa, el peso partido por los segundos. Y aquí viene algo importante que yo quiero que puedan distinguir cuál es la masa y cuál es el peso, porque no son lo mismo, ¿ya? Entonces, Hola, profe. hola, ¿cómo está? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, con energía parece. Y para que no comparen peras con manzanas con el tema de la masa. Claro, y es súper importante para que lo entiendan, ¿ya? Entonces, vamos a ver el video. Hola, en este video te vamos a hablar sobre la masa y el peso. La masa y el peso son dos magnitudes distintas. La masa. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La masa de un cuerpo es invariable, es decir, no cambia en ninguna parte. Tanto en este planeta como en cualquier otro, la masa es la misma. La unidad de masa aceptada internacionalmente es el kilogramo. Y la masa de los cuerpos se mide con un aparato llamado balanza. El peso. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que están sobre su superficie. El peso de un cuerpo varía según la distancia a la que se encuentre con respecto al centro de la Tierra. Un cuerpo en la superficie terrestre pesa más que cuando está en determinada altura. El peso de los cuerpos se mide con un aparato llamado dinamómetro. Ahora pasemos a ver las fórmulas sobre la masa y el peso. La fórmula para la masa es: masa es igual a peso sobre gravedad. El peso es igual a masa por gravedad. La gravedad es igual a la aceleración y tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si el video te gustó, dale like y comparte. Ya, entonces aquí hay varias Oh my cosas God. que ustedes quiero que tengan en cuenta. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál va a ser la diferencia entre peso y masa? ¿A qué se refiere con peso y a qué se refiere con masa? Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la actividad de gravitación. No me sé la palabra. ¿Ya? La velocidad que atrae un objeto hacia el suelo, hacia la tierra, por así decirlo. Lo que dijo el Tader, yo iba a decir lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando... Diga. Usted lanza una piedra al aire y esta se devuelve según el peso, o sea, lanza una piedra más grande, una más chica, depende del peso de esta y de la gravedad, va a caer más rápido. Sí, Algo Ya. así. Sí, tiene que ver con eso. Continúe. Ya, entonces, chiquillos, cuando yo, por ejemplo, me peso, o sea, si yo voy a ir a una balanza y me estoy pesando, eso será pesando. ¿Será la masa o será el peso lo que yo estoy midiendo? ¡La masa! Muy bien, es la masa, ¿cierto? ¿Y la masa es variable o es invariable a partir de donde yo me encuentre en cualquier lugar? No, es invariable. Muy bien, Porque, ¿cierto? porque uno ¿Por qué? siempre tiene la misma masa. Muy bien, ¿cierto? Porque El lo que peso es yo lo que estoy... varía. Claro, muy bien. La masa no varía, el peso sí varía. En este caso varía porque la masa, es decir, mi cuerpo siempre va a ser el mismo, por lo tanto, al momento de poder medirlo, siempre va a ser igual. A diferencia del peso, que es lo que está midiendo, tiene más relación con la gravedad, por lo tanto, en este caso, va a variar. ¿Por qué va a variar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Podría ser por la contextura de la persona o del objeto? No, eso tiene más que ver con la masa. Ah, cierto. ¿De ¿Qué qué va a preguntó, profe? ¿Cómo dijo, profe? No ¿Cuál? la escuché. ¿Cuál en este caso es cómo se puede medir el peso? ¿Con qué tiene relación? Se le Con escucha la gravedad. entrecortado, profe. No lo entiendo muy ¿Con la bien. gravedad o no? Muy bien, tiene que ver con la gravedad. Y en este caso, por ejemplo, la Tierra tiene 9,8 metros por segundo, ¿ya? Es decir, esa es la gravedad de la Tierra. Pero aquí viene una pregunta que les quiero hacer. ¿Será la fuerza de atracción, la atracción gravitacional, igual en todo el mundo, o sea, en todo
el universo, en todos los cuerpos No. celestes. Sí, sí. No. No. Para nada. Ya, a Para ver, nada. ¿por qué alguien que dijo sí? ¿Por qué? ¿Por qué cree que sí? Exactamente, quiero saber el sí. ¿Cómo era la Yo pregunta? igual. Que si la fuerza de Quiero saber gravedad, por qué el sí. que en este caso en la Tierra es 9,8, o sea, puede ser igual en todos los otros cuerpos celestes, es decir, por ejemplo, en todos los planetas que podemos ver en el sistema solar. No. No. ¿Ya? ¿Por qué no? No. ¿La gravedad o la Sí, masa? la gravedad. No, la gravedad, la fuerza de Porque en atracción. algunos planetas, como por ejemplo, no me acuerdo si fue en Saturno, que dijeron que la gravedad del planeta era 10 veces más pesada que la de la Tierra. Muy bien, ¿cierto? Es en este caso más, ¿Qué dijo? si la fuerza de gravedad es variable o no dependiendo de los cuerpos celestes, es decir, de los planetas donde yo me estoy ubicando, por ejemplo, si yo voy a la Luna o si yo Sí, voy a será el Marte, mismo a Júpiter, ¿será el mismo? No, pues porque No. son diferentes cuerpos. Muy bien. En este caso, si es más grande, voy a tener más fuerza de Más atracción. gravedad. Muy bien, muy bien, Eso sí. súper bien. ¿Eso? ¿Qué iba a decir? Y entre más chiquito, menos fuerza de gravedad. Sí, muy bien. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a lo que estábamos diciendo, el peso, no, la masa va a ser invariable, ¿cierto?, porque estoy midiendo la cantidad de materia que hay en un cuerpo, y el peso va a ser variable porque depende, en este caso, de la gravedad. Si hay más gravedad, por ejemplo, en la Tierra que en la Luna, yo voy a pesar más en la Tierra que en la Luna. Entonces, siguiendo con la presentación de PowerPoint, tenemos que De algo sirve ver Dragon Ball. Ya, entonces, Oye, vamos te pasas, güey. vamos a analizar entonces qué fuerzas existen en nuestro entorno. Ya existen varias fuerzas, la fuerza no es solo una. Tenemos en primer lugar la fuerza peso que acabamos de ver ahora, ¿cierto? Es la fuerza peso o la fuerza de atracción gravitacional. Y se va a ejercer en este caso la Tierra, por ejemplo, sobre los cuerpos que están en su cercanía. Es decir, si yo tengo un cuerpo que está muy, muy lejos, va a salir en este caso de esta atracción. Es decir, entre más lejos va a haber menos atracción del cuerpo. Ya hasta que quizás llega un punto y va a estar ahí vagando por el espacio. ¿Ya? Entonces, en la fuerza peso ejercida sobre un cuerpo de masa determina mediante el siguiente modelo matemático, ¿ya? Que en este caso, como también lo vimos en el video anterior, si yo quiero calcular la fuerza, que en este caso, acuérdense que se representa a través de Newton, esto yo lo puedo medir teniendo la masa, que recuerden que la masa es invariable por la aceleración de gravedad, que en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la masa es siempre la misma, pero al hacer el cálculo yo voy a tener que calcular la distinta aceleración según donde yo me encuentro. Recordemos que hay gravedad no solamente en la Tierra, sino por ejemplo en todos los otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar o de la galaxia. Entonces la fuerza de gravedad, que sería el peso, es ejercida sobre un cuerpo de masa m en dirección y sentido del centro de la Tierra. Y recordemos cómo hay más masa, por ejemplo... Profe, dígame. me tengo que ir ahora. Ya. ¿Cuál es su nombre para dejarlo presente? Yo soy el Axel. Ya, Axel Johnson. Sí, ya. Ahí nos vemos, profe. Chao. Ya, adiós. Entonces, chiquillos, por eso, como yo les decía, entre más masa va a haber más fuerza de gravedad, más fuerza de atracción. Esa entonces es la primera fuerza que vamos a ver. Tenemos luego la fuerza normal, y esto es bastante interesante. La fuerza normal, al encontrarnos de pie, va a impedir que nosotros nos dirijamos al centro de la Tierra, ¿ya? Si bien existe esta fuerza de gravedad, lo que nos va a permitir estar, por ejemplo, en esta superficie de la Tierra es la fuerza normal, ¿ya? Entonces, ahí ojo. Si no existiera esta fuerza, nosotros estaríamos en el núcleo quizás de la Tierra, ya nos seríamos atraídos hasta el punto como de origen, es decir, al medio de esta circunferencia que es la Tierra, seríamos atraídos ahí donde se generan esta fuerza de atracción. ¿Alguien quería decir algo? No estaríamos asando si fuera así, pues en el caso de que estuviéramos en el centro de la Tierra. Ni siquiera asándonos, no existiríamos. No, pues. Porque ahí
hay mucha temperatura. Entonces, la fuerza normal, y aquí mucho ojo, es de forma perpendicular según la superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado en ella. ¿Qué es la fuerza? O sea, en este caso, ¿qué quiere decir que sea perpendicular? ¿Alguien recuerda que es algo perpendicular? Voy a buscar un diccionario, espere. Chiquillos, ya deberían saber esto, lo vieron hace rato. ¿Qué es que sea perpendicular? Tiene que ver con geometría. Que esté en continuo movimiento, no sé. No. No sé. Miren, como podemos ver en la imagen, tenemos un celular, ¿cierto? Y la fuerza normal está hacia arriba, entonces esto va a generar 90 grados, si no me equivoco. Sí, 90 grados. ¿Ya? Se pone en la misma dirección, ¿o no? La mitad. Se pone en la mitad. Claro, o sea, tenemos que una circunferencia son 180 grados en horizontal, pero en este caso la fuerza normal va a ir de forma perpendicular, es decir, va a estar a 90 grados de, en este caso, el objeto que es el celular. Entonces, recuerden que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular independiente de el objeto y donde se encuentre. Por ejemplo, tenemos al lado que si yo inclino un poco este pedazo de madera, donde yo puedo ver el celular, va a ser igualmente perpendicular a la superficie, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, lo instalo, lo pongo en la pared, también va a ser perpendicular al objeto, ¿ya? Entonces, como podemos ver y leer en la imagen de la izquierda, dice fuerza normal cuando un objeto es apoyado sobre una superficie horizontal, y solo en este caso es igual a la magnitud, y no alcanzo a leer ahí, del peso, es decir, se va a calcular de la siguiente manera, pero eso no es importante, ¿ya? O sea, no quiero, o sea, es importante, pero no es importante en este caso para la clase que les estoy haciendo hoy. Entonces, la fuerza normal cuando un objeto es apoyado sobre una superficie es horizontal. Solo en ese caso es igual a la magnitud de peso. La fuerza normal cuando un objeto está apoyado e inclinado a una superficie va a ser igual, como pueden ver, perpendicular. Al apoyar un objeto sobre una superficie vertical, la fuerza también es perpendicular. Entonces no olviden eso. ¿Escuchan el avión o no? O sea, el helicóptero. Profe, perdón que le diga, pero no le entendí ni jota. Por el ruido no le entendí ni jota. Ya, entonces, recordemos siempre, y que les quede claro, que la fuerza normal siempre está perpendicular a la superficie, ¿ya? Si yo tengo un objeto instalado en una superficie cualquiera, por ejemplo en un vidrio, en una alfombra, en este caso en una madera, el objeto que yo tengo siempre va a tener una fuerza normal perpendicular a la superficie, ya independiente si está inclinado, si está instalado en vertical, ¿cierto? Siempre la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Ya recuerden eso. Luego vamos a analizar la siguiente fuerza, que es la fuerza restauradora. Y esto tiene que ver con los materiales elásticos, ¿ya? Recordemos que vimos la fuerza peso, que tiene que ver con la atracción gravitacional. Vimos recién la fuerza normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y ahora tenemos la fuerza restauradora. Esto tiene que ver, como les decía, sobre un material elástico. Y cuando se aplica una fuerza sobre este material elástico, se va a ejercer otra en sentido contrario, ¿cierto? Tenemos el elástico que está de forma reducida. Aquí tengo un elástico, si yo lo voy a estirar, estoy ejerciendo fuerza en el otro sentido. Y es cierto, de sentido contrario, de igual magnitud, y que tiende a restaurar su fuerza, o sea, su forma. Entonces, si yo ejerzo, por ejemplo, en este collet, no sé si me pueden ver, creo que no, depende de dónde esté. Entonces, si yo tengo un collet o tengo un elástico como aparece ahí, si yo aplico una fuerza, se va a volver a hacer cierto como estaba antes. Profe, dígame. Tengo una duda, ¿y por qué esto no se aplica para la plasticina? No, porque tiene que ver solamente con material elástico. La plasticina cambia de forma, pero no es un material elástico. Por ejemplo, un material elástico sería resortes, serían en este caso... ¿En serio? Porque la plasticina algunas plasticinas están hechas de caucho.
Ya, pero ahí tiene que ver con que cambia la forma, insisto. O sea, claro, también puedo aplicar fuerza, pero depende del material del que está hecho la plasticina. Creo que no me voy a escuchar por el... Ahí sí. Ya, No, entonces, pero sí la entendí. ya, sí que hay un helicóptero aquí cerca, pero ya se fue. Entonces, claro, también podría ser en este caso la plasticina, pero va a tener una... Y aquí es algo importante. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza en la plasticina, y ahí es bastante... ¿qué va a pasar si aplico mucha fuerza? Pero en este caso, mira, no tiene que ver la plasticina porque no vuelve a restaurar la forma. Si yo estiro una plasticina, se va a romper y no va a volver a la misma forma. O si aplico poca fuerza, no va a cambiar su forma. Y por eso tiene que ver con esto la fuerza restauradora, que tiene que ser, por ejemplo, con los resortes, con, Que con vuelve un siempre a lo elástico. mismo. ¿Cómo? Que vuelve siempre a lo mismo. Muy bien, tiene que ver con eso, ¿cierto? A eso tiene que ver con que tiende a restaurar su forma, va a volver a estar como estaba antes de yo aplicar esta fuerza. Y en este caso tenemos una imagen con un elástico a la derecha y a la izquierda tenemos un ejemplo del resorte. Por ejemplo, si yo me voy a acostar en una cama, se va a hundir un poquito quizás el colchón, pero si yo me salgo va a volver a la forma original. Entonces aquí viene algo bastante importante que quiero que entiendan. ¿Será siempre que se restaura la forma? Es decir, ¿vuelva a su estado original? Hay algunos colchones que creo que la gente como que les pone, como que se acuestan mucho y como que se les crea un huequito, por así decirlo, y no vuelve a Muy, la forma. muy bien, El ¿cierto? elástico se puede desgastar. Muy bien, se puede desgastar quizás por la cantidad de fuerza aplicada o por si yo lo hago muchas veces, ¿cierto? Tiende a perder su forma. Entonces, esto es bastante importante. Si bien son fuerzas restauradoras que, como dice ahí, tiende a restaurar su forma, esto no es necesariamente en todas las situaciones, ¿sí? Va a tender a hacer esto, pero si yo aplico mucha fuerza o la hago de forma muy constante, va a pasar que va a perder su forma, ¿ya? Entonces, eso es algo que les quede muy claro. Por eso dice tiende, es decir, que generalmente, pero en este caso, como les decía, si se aplica mucha fuerza, si es muy constante, se va a perder esta forma original. Entonces tenemos luego la ley de Hooke, ya que básicamente, claro, esta la descubrió Robert Hooke, por eso se llama ley de Hooke, y él publicó un estudio en el que modeló matemáticamente la fuerza restauradora que oponen algunos resortes. Básicamente no quiero analizar exactamente lo que tiene que ver con la ley de Hooke, pero tiene que ver, ¿cierto?, que si yo voy a estirar en este caso un resorte, claro, a mayor fuerza va a ir más hacia abajo, va a tener, ¿cierto?, una mayor magnitud porque aplico más fuerza, pero esta va a volver a tener su forma original. Y como les decía, esto se puede calcular, por ejemplo, hasta qué punto yo puedo aplicar fuerza y que esta vuelva a restaurarse. También si yo tengo un resorte, por ejemplo, como decía Jesús, si no me equivoco, o sea, si no mal recuerdo, va a pasar que si yo me acuesto mucho en un colchón, va a perder su forma porque quizás va a tender a acercarse y a Yo estar no lo como dije, más lo dijo apretado. el Joseph. Ah, ya, perdón. Joseph entonces. Joseph entonces nos decía que si yo me acuesto, por ejemplo, constantemente, porque esto tiene que ver con la cantidad de veces que yo estoy aplicando una fuerza, como les decía. Yo dije que el elástico se desgastaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, yo dije que los elásticos se desgastaban. Claro, ¿cierto? Los elásticos también se desgastan, pero en este caso, ¿cierto? Estamos viendo lo que son los resortes, ¿ya? Pero también tiene que ver con la fuerza que yo aplico en los elásticos, pero aquí la ley de Hooke es la fuerza de los resortes solamente. Entonces la ley de Hooke va a modelar matemáticamente, o sea, yo puedo calcular matemáticamente la fuerza que va a oponer a algunos resortes. Es decir, que va a tender, ¿cierto?, a tender hacia arriba, pero si yo aplico mucha fuerza va a empezar a estirarse. Entonces, como les decía, si yo aplico mucha fuerza o más que mucha fuerza, es decir, una fuerza constante, es decir, por ejemplo, si yo estoy en un colchón y hay una persona que tiene mayor masa que otra, este resorte va a tender a achicarse o a tender a estar más reducida su forma, dependiendo también de la masa
y la cantidad de veces en el que yo voy a ejercer esta fuerza, ¿ya? Y también si un resorte yo lo empiezo a estirar, tiende a volver a su forma, pero si yo aplico mucha fuerza, es decir, si pasa algún momento en donde yo estiro, esto va a perder su fuerza. También va a depender del material. Hay materiales, por ejemplo, de resortes que entre más grueso o más delgado va a tender a volver a su forma de manera más fácil que otro. Entonces, la pregunta viene ahora. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes pudieron obtener a partir de lo que hemos visto hoy? ¿Cuáles son las conclusiones generales que pudimos ver? Que hable Lailin primero, después yo. Profe, una pregunta, ¿puedo enviar el link del cuestionario, por favor? Ya, lo voy a enviar enseguida. Denme un segundito, sí. Por mientras, vayan diciéndome los compañeros, todos, qué fue lo importante. Jesús de mi venganza. Ah, ¿por qué? Ya, pero... Mi venganza. Dejando eso de lado, que la gravedad también es un factor importante para lo que es la fuerza, el peso y la masa. ¿Cómo de nuevo? Perdón. Que la gravedad también es un factor importante para el peso, la masa y la fuerza. Ya, pero en este caso, ¿con qué tenía que ver exactamente la gravedad? ¿Qué va a medir, la masa o el peso? El peso. ¿O no? ¿Ya están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Yo sí, no sé si todo. Ya, miren. El peso, ¿cierto? Tenía que ver con la atracción gravitacional, ¿ya? Y la masa, recuerden que siempre es igual, no varía, ¿ya? Entonces, la fuerza-peso, atracción gravitacional, la masa tiene que ver con lo que el componente de la masa, en este caso, es la cantidad de, por ejemplo, del cuerpo, lo que compone el cuerpo. O sea, siempre es igual porque no varía mi masa, es decir, no varía mi forma. O sea, no solamente la forma, sino que no varía la cantidad de cosas o la cantidad de, por ejemplo, partículas que van a componer un cuerpo. En conclusión, o sea, para la gravedad es más importante el peso que la masa. O sea, claro, la gravedad tiene que ver con el peso, ¿ya? Y con la masa tiene que ver con la cantidad de materia que hay en un cuerpo. ¿Qué más pudimos, qué más podemos decir como conclusión de la clase que hemos hecho? Que también hay objetos que pueden volver a su forma y hay otros que no. ¿Ya? ¿Y cuál fuerza es esa? La restauradora. Muy bien. La fuerza restauradora entonces tiene que ver y con materiales elásticos. Ojo con eso. Entonces, si yo estiro, en este caso, un material elástico, va a tender a volver No es siempre los materiales elásticos, po. No en todos los casos, como las camas, por ejemplo, también. Pero es un material elástico. Un resorte es un material elástico. Pero, profe, igual la cama, en algunas ocasiones, cuando uno ejerce mucha fuerza, no vuelve a su forma. Claro, pero esto es un material elástico también. Un material elástico, como les decía, es algo que tiende a volver a su forma. Por eso la plasticina no es un material elástico, porque si yo la estiro no va a volver a su forma. ¿Ya? Pero un chicle, por ejemplo, sí podría ser. Si es más denso, yo lo estiro un poco, puede que vuelva a su forma, pero va a depender del material. ¿Ya? Pero, ¿y si lo masticáis y antes era una tablita? ¿No va a volver a su forma, pues, de tablita? No, pues no vuelve a su forma, pero en este caso quizás si yo lo estiro un poquito puede que vuelva a su forma, pero va a depender del material del chicle. Pero por eso generalmente de la esponja. La esponja también sería un material elástico. ¿Bob Esponja? Por ejemplo, si yo aplico mucha fuerza en la esponja, va a hacer eventualmente que cambie la forma. Pero si yo la aprieto y la suelto, va a volver a su forma original. Pero si yo intento estirarla, o si la partes a la mitad. Claro, pero eso tiene que ver con otra cosa. Aquí estamos viendo con la aplicación de fuerza. Ya, espere. Ya, entonces muy bien con las conclusiones. Voy a ver si puedo pasar la lista. Porque a veces tengo problemas con eso, porque si no van a tener que escribirme su nombre. No, sí se puede. Por ejemplo, hay alguien que puso Martini51 para que pueda escribir su nombre en el chat, por favor, para que quede registrado que estuvo presente. Entonces, profe, chiquillos, dígame. Para mí y el Cristóbal nos va a poner un 7, y a la Kiara también.
Ahora va a depender del formulario. Ah, pero por participar. Sí, pues ahí tienen un plus ahí por participar. Ya, estoy proyectando el ticket de salida. Profe, Dígame, profe. dígame. No lo escucho. ¿Estaba hablando el Cristóbal, parece? No, ¿Quién estaba hablando? no sé. Ya, dijo profe. Martín Venegas, entonces. ¿O no? ¿Martín Venegas? Ya. Entonces, el ticket de salida, este es el ticket de salida número 2 de física para segundos medios, la fase número 3. Aquí yo les pongo la descripción de las páginas. En este caso, en la segunda clase, las páginas 153, 154, 155, para que ustedes puedan guiarse a través del libro y responder un poco estas preguntas si algo que, por ejemplo, no entendieron. Pero la idea es que lo respondan ahora, porque todas las preguntas es lo que hemos reforzado ahora. Tienen que anotar su dirección de correo, el cual es cualquier correo, porque tienen acceso porque hay gente que tiene problemas con su correo electrónico institucional. El nombre y apellido y responden aquí al curso. Entonces, la primera pregunta es, según las características que presenta una fuerza, es incorrecto, es decir, que no corresponde afirmar que, y ahí tienen que responder. 1, el vector representa el lugar donde se aplica la fuerza. 2, la fuerza tiene carácter vectorial. Y 3, la magnitud es el tamaño de una fuerza. Entonces, tenemos 1 y 3, y todas son verdaderas. Obviamente, cada una es una opción. Yo puedo responder solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, o todas son verdaderas. Entonces, aquí, ojo. Estábamos hablando en la primera, el vector representa el lugar donde se aplica la fuerza, es decir, solo eso. La 2, la fuerza tiene carácter vectorial. La 3, la magnitud es el tamaño de la fuerza. 1 y 3, o todas son verdaderas. Ojo con eso, porque tiene una pequeña pillería. Luego, explicar cuál es la diferencia entre masa y peso y explicar con sus palabras. Es decir, explicar con sus palabras qué es masa y qué es peso. Y cuál sería la diferencia entre ellas, que también lo hemos dicho muchas veces en la clase. Luego, responder qué opción no corresponde respecto a las fuerzas que existen en nuestro entorno. En primer lugar, dígame. ¿Ah? Que, profe, ¿verdad que como que me habla no sé, habla mucho, me desconcentra? Porque, por el cuestionario. Sí. Ya, perdón. Entonces, voy a solo a mencionar las preguntas. ¿Qué opción no corresponde respecto a las fuerzas? Y luego la última pregunta tiene que ver con verdadero y falso. ¿Ya? Entonces, si ustedes van terminando el cuestionario, me van avisando y yo los voy permitiendo salir. La idea es que lo respondan al tiro, chiquillos. Ya hay una persona que contestó el cuestionario, que es... Profe, ¿me lo puede mandar a WhatsApp? Sí, que es Yosimara. ¿Quién me dijo eso? Yo, Martín. Ya. Profe, ¿ya envió el link? ¿Sí? ¿Lo envío de nuevo? Por favor. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Ya, voy a dejar de... Sí, Scarlett. Voy a dejar de grabar porque ya terminamos como lo que estábamos viendo en la clase, así que me voy a quedar así un rato para que ustedes me puedan preguntar sus dudas. Y para que terminen de...